¿Qué pasaría si te dijera que hoy, en Shanghái, China, presenciamos el nacimiento de una nueva leyenda de la Fórmula 1? Un chico de apenas 19 años, que el año pasado todavía se sentaba en los pupitres de su instituto en Bolonia para dar sus exámenes finales, acaba de romper uno de los récords más históricos de este deporte. Un récord que llevaba 18 años intacto. Un récord que pertenecía nada más y nada menos que a Sebastian Vettel. Y hoy ese récord tiene un nuevo dueño. Su nombre es Andrea Kimi Antonelli. Y se acaba de convertir en el piloto más joven de toda la historia de la Fórmula 1 en lograr una pole position en un gran premio. 19 años, amigos. 19 años y ya hace historia. Y eso no es todo lo que les traemos hoy en el paddock. Han sido oficialmente cancelados. Los GPs de Bahrein y Arabia Saudita desaparecen del calendario por la escalada del conflicto en el Oriente Medio. Abril queda en silencio. Sin carreras. Sin motores. Sin Fórmula 1. Locas, más audaces y más fascinantes que hemos visto en la Fórmula 1 en los últimos años. Un concepto tan raro, tan fuera de lo común, que los propios ingenieros de otros equipos se quedaron mirando con una mezcla de admiración y desconcierto. Y también les daremos acceso directo al paddock virtual para escuchar qué dijeron los propios pilotos tras la clasificación. Hamilton, Leclerc, Verstappen, Russell, Norris, todos hablaron y todos tienen algo importante que decir. No quieren perderse absolutamente nada de este día histórico para la Fórmula 1. Ya saben qué hacer. Temporada completamente diferente a todo lo que hemos vivido antes. Cancelación de los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudita, previstas originalmente para el mes de abril. La decisión fue tomada de manera conjunta entre la Fórmula 1, la FIA y las autoridades locales, tras una serie de evaluaciones de seguridad que dejaron en claro que realizar esas competencias en este momento simplemente no era viable. Tensiones que involucran a Irán. La situación en la región se deterioró de forma alarmante en las semanas previas al inicio del mes de competencias. Para que tengan dimensión de la gravedad, a finales de febrero, un misil iraní impactó en una base naval norteamericana ubicada a apenas 30 kilómetros del circuito de Sakir, el mismo trazado donde se disputa el GP de Bahrein, interrumpiendo de manera abrupta los test de neumáticos de Pirelli que se estaban llevando a cabo en ese momento. Técnico, de los periodistas y de todos los espectadores que asisten a los grandes premios. La Fórmula 1 es espectáculo, sí, pero ante todo es responsabilidad. Logística hace imposible organizar un gran premio de calidad en tan poco tiempo. Y la Fórmula 1 no está dispuesta a comprometer la experiencia del aficionado por llenar un hueco en el calendario. Patrocinados por gobiernos que veían en la Fórmula 1 una herramienta de proyección internacional y de atracción turística, todo eso queda suspendido por tiempo indefinido, que abría la temporada desde hacía más de 20 años en muchos de esos calendarios. La relación entre la F1 y esa región era sólida, y este golpe la sacude profundamente. Todos en el paddock estarán con esa pregunta en mente mientras los motores rugen en Suzuka. En la clasificación, Shanghái se convirtió también en un laboratorio técnico brutal, en un campo de batalla de ideas donde los ingenieros más brillantes del mundo vinieron a plantar su bandera y a decirle al resto: así es como se desarrolla un coche en 2026. Representa casi la mitad de la potencia total del coche, algo que nunca habíamos visto en la Fórmula 1. Una batería más pequeña que en los coches de la era anterior, pero que debe gestionarse con una precisión quirúrgica y una aerodinámica activa que interactúa de formas que ni los propios ingenieros pueden predecir con total certeza todavía. Diciéndole al mundo: ya entendimos algo que los demás todavía no han entendido. Y en Shanghái, 5 equipos hicieron exactamente eso. Vamos uno por uno, porque cada historia merece ser contada en detalle. Ingenieros de Maranello llegaron al circuito internacional de Shanghái, con lo que la prensa técnica especializada bautizó de inmediato como la Macarena, en honor al famoso baile de los años 90 donde todo gira y se pone de cabeza. Y el nombre es perfecto, porque eso es exactamente lo que Ferrari hizo con la lógica aerodinámica convencional. La puso completamente de cabeza. Convencional en la Fórmula 1. Tradicionalmente, el ala trasera tiene un perfil que genera carga aerodinámica hacia abajo, lo que llamamos downforce, que es la fuerza que empuja el coche contra el asfalto y permite tomar las curvas a velocidades que para cualquier ser humano normal serían literalmente imposibles. El desafío siempre ha sido equilibrar esa carga con la resistencia al avance que genera en las rectas, donde lo que quieres es exactamente lo contrario, que el aire fluya, limpio y no frene el coche. Carga y descarga eléctrica interactúa directamente con la aerodinámica del coche, de maneras que los ingenieros apenas están empezando a comprender. Los ciclos de carga y descarga del sistema híbrido.
En las fases donde el coche está recuperando energía y el motor eléctrico está trabajando como generador, el ala puede reducir su resistencia para que esa recuperación sea más eficiente. En las fases donde se libera toda esa energía acumulada, el ala puede maximizar la carga para aprovechar al máximo cada caballo de potencia. Volante. Y las primeras señales fueron lo suficientemente prometedoras como para que Ferrari decidiera traerlo a China. Pero, y aquí viene el twist de la historia, después de que Hamilton rodara con él en los libres, la escudería decidió guardarlo de nuevo. El propio Hamilton reconoció que la introducción había sido, en sus palabras, un poco prematura. Todavía hay trabajo de puesta a punto que hacer antes de que este concepto funcione en condiciones de carrera reales. Es fascinante por una razón que no todo el mundo está viendo. Ferrari no guardó el ala porque no funciona. Ferrari guardó el ala porque funciona tan bien que necesitan entenderla mejor antes de meterla en una carrera donde cualquier pequeño error puede costar puntos. Esa diferencia es enorme. Están jugando a largo plazo, y eso es la señal de un equipo que sabe exactamente lo que está haciendo. Del halo. Cerca de la base de la estructura. Este elemento puede parecer pequeño y casi irrelevante comparado con la revolución de la ala trasera, pero en la Fórmula 1, los detalles son todo. El pilar del halo es una zona que genera su propia turbulencia y que puede afectar el flujo de aire que llega a la parte trasera del coche. Este winglet está diseñado para gestionar ese flujo de manera más eficiente, creando un corredor de aire limpio que mejora el rendimiento aerodinámico general, pequeño pero no trivial. Pausa para valorar el contexto adecuado. Audi es el equipo más nuevo del paddock en términos de proyecto propio. Apenas llevan una temporada y media desarrollando su coche con ADN propio. Y el hecho de que ya estén trayendo actualizaciones de esta magnitud en la segunda carrera del año dice mucho sobre la ambición y la capacidad técnica que está construyendo la marca alemana en la Fórmula 1, a de semana. Y está centrada en un área que en la Fórmula 1 moderna es absolutamente fundamental: el tren delantero, concretamente el nariz y el ala delantera. Elemento que toca el aire limpio que viene de frente, y ese primer contacto determina cómo fluye el aire hacia todo el resto del coche. Los bargeboard, los pontones, los ductos de freno, el difusor trasero, todos dependen de que el aire que les llega haya sido correctamente gestionado por el ala delantera. Desafina. Y en la Fórmula 1, una sinfonía aerodinámica desafinada se traduce en tiempos más lentos, en mayor degradación de neumáticos y en un coche que simplemente no hace lo que el piloto le pide. Va por encima del coche y lo que viaja por debajo y por los costados hacia la parte trasera. Diseño genera más carga propia y en la estabilidad general del coche, porque el flujo que llega al resto del coche es de mayor calidad, de que el coche no quiere girar, de que el morro tira hacia afuera de la curva. Y en teoría significa también mejor gestión de los neumáticos en carrera larga, porque un coche más equilibrado aerodinámicamente trabaja el caucho de manera más homogénea. Su coche de manera consistente y ambiciosa. Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, dos pilotos que combinan experiencia y talento joven en la misma garage, van a tener que ser los embajadores de esa promesa sobre el asfalto de Shanghái. Pero el contexto lo cambia todo, porque este winglet no es una pieza que Haas inventó desde cero. Es una pieza que Haas desarrolló inspirándose directamente en la filosofía de Ferrari, su proveedor de motores y de componentes. Y en la Fórmula 1, esa capacidad de identificar lo que funciona en el coche más rápido de la parrilla y trasladarlo, de manera legal y dentro del reglamento, al propio diseño es una habilidad estratégica que los mejores equipos medianos del pelotón han convertido en una ventaja competitiva real. Atmósfera. 1 de 2026, con los nuevos reglamentos que reducen la cantidad total de carga aerodinámica que los coches pueden generar respecto a la era anterior, cada gramo de downforce extra es valioso. Los equipos están literalmente peleando por milésimas de carga aerodinámica, y un winglet bien diseñado en el lugar correcto puede marcar la diferencia entre entrar o no en la Q3, entre aguantar o no los neumáticos hasta el final de un stint en carrera. Clasificación. 10º en la Q3, con el mejor resultado que Haas ha tenido en este arranque de temporada. Y si bien no podemos atribuir todo ese resultado a un solo winglet, sí podemos decir que cada mejora suma y que Haas está sumando en la dirección correcta. En el mundo de la Fórmula 1, los equipos que piensan así son los que terminan siendo sorpresas en el campeonato de constructores. Aerodinámica moderna de la Fórmula 1. Genera un campo de aire revuelto, caótico y difícil de controlar a su alrededor, especialmente en la zona posterior de la rueda, donde el neumático levanta el aire del suelo y lo proyecta hacia arriba y hacia los costados del coche. Esa turbulencia, si no se gestiona correctamente, contamina el flujo de aire que llega al difusor trasero.
que como ya hemos explicado es uno de los generadores de carga aerodinámica más importantes del coche moderno, que llevan aire frío a los discos de freno para evitar que se sobrecalienten. Tienen una posición privilegiada en esa zona conflictiva. Están ubicados exactamente donde el neumático genera más turbulencia, y los ingenieros han aprendido a convertir esa posición en una ventaja. Con el diseño correcto de los winglets que se instalan en esos ductos, es posible crear flujos de aire organizados que actúan como barreras contra la turbulencia del neumático, canalizando el aire sucio hacia zonas donde no hace daño y dirigiendo el aire limpio hacia donde el difusor lo necesita. Vuelta tras vuelta durante los 56 giros de carrera. Velocidad. Segundo, mejorar la consistencia en la degradación de neumáticos. Un neumático que trabaja en un entorno aerodinámico más limpio y organizado tiende a desgastarse de manera más homogénea, lo que significa estrategias de carrera más flexibles y la posibilidad de alargar los stints, terminar en los puntos y pelear por posiciones que la temporada pasada eran impensables para Racing Bulls. Momentos muy complicados. Entre los más complicados estuvieron los problemas con la durabilidad de la carrocería del Mach 26, el primer coche que la marca americana ha diseñado y construido de manera completamente propia para competir en la Fórmula 1. En las condiciones de alta carga y alta temperatura de Melbourne, ciertas zonas de la carrocería mostraron comportamientos que los ingenieros no habían anticipado en las simulaciones. Y en la Fórmula 1, lo que no anticipas en la simulación te lo cobra la pista, siempre, de aire que afectan al comportamiento del coche. En el caso del Mach 26, los soportes originales no estaban soportando bien las cargas aerodinámicas combinadas con las vibraciones de la carrocería a alta velocidad. El nuevo diseño es más rígido, más resistente, y además está optimizado para que los flujos de aire que genera sean más limpios y beneficiosos para la aerodinámica general del coche. Ubicado en la parte inferior trasera del coche, que canaliza el aire que ha viajado por debajo del fondo plano y lo expulsa de manera organizada hacia la parte trasera del coche, generando una aceleración del flujo que crea una zona de baja presión bajo el coche. En esencia, es lo que aspira el coche hacia el suelo. Las cascadas del winglet son pequeñas superficies adicionales que se instalan en los bordes del difusor para maximizar ese efecto de expansión del flujo. Lo que Cadillac hizo fue revisar esas cascadas para que sean más eficientes en las condiciones de los nuevos reglamentos de 2026, donde el difusor tiene dimensiones y geometrías diferentes a los de la era anterior. Proyecto desde casi cero, cada carrera es una clase magistral acelerada sobre cómo funciona la Fórmula 1 a este nivel, y la actitud que están mostrando, identificar problemas rápido, traer soluciones en la siguiente carrera, es exactamente la mentalidad que necesita un equipo nuevo para sobrevivir y crecer en el paddock más competitivo del mundo. De llegar a China exactamente igual que estaban en Melbourne, sin ninguna actualización. Con todas sus complejidades híbridas y aerodinámicas, ningún equipo puede decir que lo entiende completamente después de solo 2 carreras. Cualquier pieza nueva que metas puede interactuar con el coche de maneras que no esperabas. Una mejora en el ala delantera puede cambiar el comportamiento del coche en la salida de curva de una manera que no tiene nada que ver con el ala delantera. Una modificación en el difusor puede afectar el balance aerodinámico de una forma que solo se detecta después de 50 vueltas de carrera. En la Fórmula 1, los que saben cuándo golpear son los que terminan ganando los campeonatos. Radios del equipo estallan en celebración, y en los pit lanes el mundo se paraliza por unos segundos para procesar lo que acaba de ocurrir. Cirujano, para superar al mismísimo Sebastian Vettel y quedarse con el récord que el alemán había sostenido durante 18 años ininterrumpidos desde su histórica pole en Monza, con Toro Rosso en 2008. Clasificación porque la historia tiene más capas de las que aparecen a primera vista. Previsibles. En los primeros minutos de la Q3, el Mercedes de Russell quedó varado en medio de la pista, incapaz de cambiar de marcha. Radio encendida. No tengo batería, no puedo cambiar de marcha. El equipo trabajó contrarreloj para resolverlo. Russell volvió al pit lane a paso de tortuga, atascado en primera marcha. Mercedes encontró el problema, el alerón delantero, y le dio una sola oportunidad más. Una vuelta lanzada con apenas 2 minutos en el reloj. Antonelli había aprovechado esa calma forzada para ejecutar perfecto. Su primer intento en la Q3 lo colocó líder con un 1:32.322 y en su vuelta final, con la presión del momento, con su compañero ya en pista intentando superarlo, el italiano de 19 años clavó un 1:32.064, 222 milésimas más rápido que Russell, y se quedó con la pole. Larga también es, sí, pero con matices importantes que vale la pena analizar. Mostraban que Antonelli estaba en un gran nivel de la clasificación.
Antonelli llegó al micrófono sonriendo pero con los pies en el suelo. El equilibrio ideal con el B17. Y eso en un piloto de 19 años en su segundo gran premio de la temporada es simplemente fascinante. En los neumáticos, ni nada. El equipo hizo un muy buen trabajo. Estoy realmente contento de estar aquí. Podría haber sido mucho peor. Llegó a China con una Ferrari mejorada y con un papel especial, el de figura de referencia de quien acaba de hacer historia, sobre el récord de Antonelli. Asiento de Mercedes hasta finales de 2024, y ahora desde Ferrari ve cómo el chico que lo reemplazó acaba de romper el récord de pole más joven del campeonato. No hay resentimiento, hay admiración. Sinceramente, este circuito es, con diferencia, en el que más me cuesta. No sé por qué. He probado todo, diferentes reglajes, distintos estilos de conducción. Todo. Mañana salimos con el objetivo de ganar. Mundo es una frase que pesa mucho. Enormes cantidades de tiempo en las curvas. Vuelta es una lucha por sobrevivir. Red Bull tiene un problema enorme que resolver. Y pronto. Suerte, le veía más potencial. Segunda fila, hambrientos de podio, con Verstappen en octavo con nada que perder. Y con el fantasma de los dos grandes premios cancelados flotando sobre todo el paddock. Fórmula 1. Y no se olviden de suscribirse a El Paddock para seguir recibiendo el mejor contenido del mundo del motorsport en español. Mañana estaremos acá con el resumen completo de la carrera y todo lo que pase en la pista de Shanghái. P4, Charles Leclerc, Ferrari. P5, Oscar Piastri, McLaren. P6, Lando Norris, McLaren. P7, Pierre Gasly, Alpine. P8, Max Verstappen, Red Bull. P9, Isaac Hadjar, Red Bull. P10, Oliver Bearman, Haas. P22, Sergio Pérez, Cadillac.